bienvenidos a nuestra sesión de microeconomía. Ya estamos en la sesión número 12. Seguimos en el tema 9, en el capítulo 9, en nuestra licenciatura de Administración y Comercialización. Como ustedes recordarán, en la clase pasada terminamos hablando de la empresa. ¿No? Habíamos visto cómo la empresa forma parte de la estructura económica. Recordábamos lo que era el flujo circular de la economía. Y en el flujo circular de la economía, pues la empresa forma parte fundamental. Acuérdense, mercado de bienes y servicios, mercado de factores productivos, familias y empresas. Pues las empresas son aquellas que demandan factores productivos y estos factores productivos sirven para transformar materias primas en bienes y servicios terminados. Las empresas compiten dentro de algunas estructuras de mercado y de acuerdo a en qué estructura de mercado se encuentren, van tomando decisiones, realizan estrategias, realizan alianzas. Lo importante es mantener la participación y no perder cuota de mercado. Una de las últimas cuestiones que mencionamos en la clase pasada es que las formas en que se organizan las empresas son, en primer lugar, propiedad. Una propiedad es una empresa en que tiene solo un dueño y el cual tiene una responsabilidad ilimitada. También puede estar organizada como sociedad, ¿no? Y una sociedad es una empresa con dos o más dueños que tienen responsabilidad también ilimitada. Lo tradicional, pues la corporación, quizás ahora, ¿no? Esta forma de financiamiento a través de la bolsa de valores. Ya saben que una empresa puede financiar sus activos, ya sea a través del pasivo, a través del fortalecimiento de su patrimonio. Generalmente lo que se hace es emitir acciones, y esa emisión de acciones que hace la empresa lo realiza a través de una corporación. Y esa corporación pues no es otra cosa que donde existen muchos propietarios, uno o más accionistas, pero la responsabilidad es limitada de acuerdo a las aportaciones que se realicen de capital. Eso habíamos analizado en cuanto a la empresa, ¿no? Es muy importante que nos quede claro esto, ¿no? Que nos quede tanto el concepto. Claro, después llevarán cursos de administración, se darán cuenta cómo una empresa está al interior organizada, ¿no? Cómo está al interior organizada en el aspecto de su estructura. También hay otras cuestiones como la cultura corporativa que son muy importantes de analizar, ¿no? Pero no es el objetivo de nuestro curso de microeconomía. Ya ahora en la sesión 12, pues entramos a temas mucho más interesantes y relevantes. Y hoy vamos a estudiar un modelo, pero trascendental. Ese modelo, pues, se conoce con el nombre de competencia perfecta. Pero no solamente la palabra competencia perfecta significa pues que hay muchas empresas, no solamente eso, sino que también se lo considera como el modelo más extremo dentro de los diferentes tipos de mercado, ¿no? En la competencia perfecta se dice que muchas empresas participan con el único objetivo, pues claro, buscan la maximización de las utilidades, pero esas empresas generalmente tienen productos homogéneos que ofrecen. Y ninguna de ellas tiene la capacidad de fijar el precio. Entonces, tomando en cuenta esos antecedentes, la sesión de hoy tiene como objetivo particulares que ustedes van a estudiar las estructuras de mercado existentes, principalmente la competencia perfecta. Al final, pues vamos a hablar un poquito sobre el monopolio, pero el monopolio será pues un análisis de nuestra siguiente sesión, ya que el monopolio es un modelo mucho más abstracto. El monopolio presenta algunas características como por ejemplo tiene un ingreso marginal, tiene una demanda con pendiente negativa, el monopolio puede subir producción, restringir precios, el monopolio puede generar un costo social. Es decir, el monopolio ya es un análisis más complicado. Hay razones por las cuales se producen los monopolios. Me adelanto un poquito en el tema, por ejemplo, pues las patentes, ¿no? Las patentes, y eso lo podemos ver en la industria farmacéutica. Hay también monopolios naturales, cuando el Estado decide finalmente tomar el control de sectores estratégicos de la economía. Esto tiene que ver fundamentalmente con el gas y con el petróleo. Pues el monopolio tiene muchas características y luego las vamos a analizar. Y el objetivo específico pues, de esta sesión es que al terminar la sesión, ustedes podrán entender por qué una empresa en este mercado no está en capacidad de fijar el precio, cómo se maximizan sus utilidades y finalmente en qué punto alguien que esté en una empresa competitiva decide abandonar el mercado, es decir, el punto de quiebre de la empresa. Pues ese va a ser el objetivo de nuestra sesión de hoy. Es momento de que entremos en materia, ¿no?
Vamos a analizar esto de la competencia perfecta. La competencia perfecta. Como les había mencionado, la competencia perfecta se considera la forma más extrema de competencia. Hay otro tipo de competencia. Cuando vimos la clase pasada y mencionábamos los tipos de estructuras de mercado, hablábamos de la competencia perfecta y decíamos también que había competencia monopolística. Luego también pues el monopolio y el oligopolio, ¿no? También las primeras clases, cuando hablábamos sobre la economía mundial, nosotros mencionábamos que una de las razones por las cuales existe también crisis en el capitalismo, concentración de riqueza, restricción de producción y subida de precios, una de las razones, ¿cuál es? Una de las razones es que existe una estructura oligopólica a nivel global. Por ejemplo, hay 5 o 6 empresas que son multinacionales que tenían el control de los recursos hidrocarburíferos. Ahora, esas empresas multinacionales pues ya han dejado de tener el control. ¿Por qué? Porque los estados nacionales han asumido el control de esos recursos, ¿no? Como en Venezuela, como en Ecuador, en Rusia, ¿no? Con el mismo Vladimir Putin. Entonces, la competencia perfecta se considera una forma de las formas más extremas de competencia. Otro tipo de competencia, ¿cuál es? La competencia monopolística. Luego vamos a ver las diferencias entre estos dos mercados, pero en la competencia monopolística, a diferencia de la perfecta, los productos que se ofrecen son similares, pero no son totalmente homogéneos. Y los factores productivos, que es otra de las características de la competencia perfecta, que en la competencia perfecta se considera que los factores productivos son homogéneos, en la competencia monopolística, en cambio, no se considera a los factores productivos homogéneos. Tomen en cuenta eso. Muchas veces también hay teóricos teóricos de la economía, ¿no? Que mencionan que la competencia perfecta pues es una cuestión irreal. Pues no tan irreal, porque podemos decir que los mercados agrícolas se acercan mucho a un mercado de competencia perfecta. Y la bolsa de valores también se acerca mucho a un mercado de competencia perfecta. Aquí lo importante es entender que en un mercado de competencia perfecta existen muchas empresas en el mercado. Y para que vean que todo en nuestro curso está conectado y todo ha seguido un proceso, hoy que ya estamos casi en nuestra antepenúltima sesión, vamos a recordar lo que decía Adam Smith. Adam Smith estaba de acuerdo en la competencia, porque decía que la competencia era la única forma en que se podía, bueno, no lo decía así específicamente, pero daba de alguna o de otra forma a entender que es la única manera en que se podía asignar eficientemente factores productivos y bienes y servicios para que la sociedad en sí pues tenga un mejor nivel de redistribución. Adam Smith estaba de acuerdo en la competencia, pero muchas veces se tergiversa a la estructura oligopolio, pocas empresas que predominan en la economía mundial, ¿verdad? Y se los quiere hacer ver como que es un sistema de competencia perfecta. Esas son las cosas que muchas veces distorsionan la teoría económica, ¿no? Competencia perfecta y competencia específicamente son muchas empresas que están peleando en el mercado. Cuando hay muchas empresas en el mercado, definitivamente pues los precios van a caer, ¿no? Los precios van a caer, el consumidor va a sentirse más beneficiado, va a lograr tener un excedente. Es muy importante que el consumidor tenga un excedente. La característica fundamental, todas las empresas de competencia perfecta venden un producto idéntico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vamos a los mercados agrícolas, ¿no? Tenemos algunas fincas agrícolas. Estas fincas agrícolas, pues supongamos que la mayoría se dedica a la exportación de banano o producen naranjas o diferentes frutas. Lógicamente, ese producto como tal, ya sean las frutas, ya sea plátano, banano, trigo, trigo no es una fruta, pero las manzanas, etcétera, son productos idénticos. Entonces, ese es un mercado de competencia perfecta. Al igual que los títulos de valores de una empresa que está cotizando en la bolsa, también son productos idénticos. Entonces esas son las razones por las cuales se dice que en la competencia perfecta lo que existe es un mercado donde se venden pues productos idénticos, ¿no? Es un mercado donde se venden productos idénticos. También deben de existir muchos compradores, ¿no? Cuando ustedes más adelante vayan avanzando en sus cursos de esta licenciatura de administración, van a ver pues algo que se conoce con el nombre del esquema de Porter, ¿no?
Y el anillo, el esquema de Porter tiene 5 fuerzas. Una de las fuerzas o 5 eslabones, podemos decir, ¿no? Uno de los eslabones es precisamente la rivalidad interna que existe en el mercado. Cuando nosotros hacemos análisis en la industria y cuando ustedes van a hacer un estudio de mercado para un proyecto, lo primero que tienen que identificar es qué tipo de mercado, en qué tipo de mercado ustedes se encuentran o en qué tipo de mercado ustedes operan. Porque de esa forma van a poder determinar las barreras de entrada que existen. Van a poder determinar si ustedes van a estar en capacidad de fijar el precio o no. Van a poder determinar si van a poder competir, ya sea en tecnología, en costos de producción, en canales de distribución, etc. Entonces, lo fundamental de la competencia perfecta es que existen muchos compradores. También hay libre entrada de la industria, es decir, no existen barreras de entrada. Las barreras de entrada que son tan complicadas, por ejemplo, ¿qué es una barrera de entrada? ¿No? Una barrera de entrada puede darse en muchas formas, ¿no? Quizás una de las formas pueden ser pues requisitos legales, otra de las formas pueden ser los requerimientos de capital. Si nosotros hace algunas clases estábamos viendo, y las primeras clases vimos la importancia del sistema financiero, y cuando analizamos tasa de interés, vimos que es en el mercado financiero donde se fija la tasa de interés, es decir, en esa oferta de fondos y en esa demanda de fondos, en esa oferta de ahorro y en esa demanda de inversión. Es ahí donde se fija la tasa de interés, en esa industria, pues que es la industria llamada pues sistema financiero, donde están los bancos. Esa industria tiene pues una barrera de entrada para que ustedes puedan identificar. ¿Cuál es esa barrera de entrada? Pues los altos requerimientos de capital que se necesitan para poder operar como una institución financiera. Eso genera una barrera de entrada. Y es una forma sencilla de explicar lo que es una barrera de entrada. Otra de las características, ¿cuál es? Otra de las características es que existe libre flujo de información. Libre flujo de información. Cuando estamos en un oligopolio, ¿verdad? O estamos en una competencia monopolística, quizás en el oligopolio mucho más restringida el flujo de información, pero en la competencia monopolística quizás por los productos similares pueda ser un poco más factible. Pero en la competencia perfecta, el supuesto es que existe libre flujo de información. Todos sabemos, todos conocemos el proceso productivo, ¿no? Todos conocemos cuáles son los insumos que se utilizan para realizar ese proceso productivo. Entonces, esa es la diferencia. En la competencia perfecta existe libre flujo de información. Ahora, como lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos dicho que cuando se lograba la utilidad económica, cuando se lograba utilidad económica es muy diferente pues a la utilidad en el sistema contable, porque los costos económicos no son iguales a los costos contables, por ese concepto precisamente que ya analizamos, que es el costo de oportunidad. Entonces, cuando existe utilidad económica, el objetivo del empresario, ya sea en competencia perfecta, en monopolio, en oligopolio, competencia monopolística, es maximizar la misma. La maximización del beneficio, que no se da en el punto de costo medio más bajo. Esa maximización de la utilidad se da cuando el precio es igual al costo marginal. Cuando el precio es igual al costo marginal. Aquí en la competencia perfecta vamos a encontrar un fenómeno bastante interesante. ¿Cuál es ese fenómeno? Que aquí en la competencia perfecta el precio es igual al ingreso marginal. Y el ingreso marginal también es igual a la demanda. ¿Y eso qué implica? Que la curva de demanda en competencia perfecta va a ser perfectamente elástica. Es decir, la empresa como tal va a tener una curva de demanda dependiente es decir, una línea horizontal, totalmente horizontal. Y ustedes dirán, ¿por qué? O sea, matemáticamente lo podemos ver gráficamente, quizás lo podamos demostrar, pero la razón fundamental es ¿por qué? Porque ninguna de las empresas de competencia perfecta está en capacidad de fijar el precio. Entonces, por esa razón, se considera o se las llama a las empresas que intervienen en competencia perfecta como precio aceptantes. Y es lo que dice nuestra última característica de la pantalla. Ninguna de las empresas en un mercado perfectamente competitivo está en capacidad de fijar el precio.
Pues como ya habíamos mencionado, pues la curva de demanda en este mercado es perfectamente elástica. El ingreso marginal es igual al precio y es igual a la curva de demanda. Es decir, a esto se le conoce con el nombre de la triple igualdad. Precio igual a ingreso marginal e igual a curva de demanda. Ahora, como existe libre entrada, también otra de las características que habíamos mencionado es que en la competencia perfecta existe libre entrada de competidores. Libre entrada, ¿no? Si es un buen negocio, pues la gente comienza a entrar a ese mercado. ¿Por qué la gente entra? Simplemente, regresando al tema de la utilidad económica, la gente o los empresarios deciden entrar a ese mercado de competencia perfecta porque su utilidad económica es mayor a cero. Hay un buen margen de utilidad. Y al existir un buen margen, lo ven como una buena oportunidad, como existe libre entrada, la gente comienza a ingresar. ¿Qué sucede cuando ocurre esto en los mercados, en la vida real? Cuando ocurre eso en los mercados, muchas veces se forman las asociaciones. Y las asociaciones se realizan con el objetivo de limitar la penetración de más empresas, porque a la medida que ingresen más empresas, lógicamente, se aumenta la oferta de la industria. Cuando nosotros veíamos en nuestras primeras clases las curvas de oferta y demanda, se aumenta la oferta de la industria, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha y eso va a implicar una disminución del precio de equilibrio. Es por esa razón que comienzan a ingresar nuevos competidores, aumenta la oferta, disminuye el precio, lógicamente los niveles de utilidad van a comenzar a caer. Pero aquí lo importante es entender que en la vida real se forman las asociaciones para que esa utilidad económica no llegue a ser igual a cero. Aunque en el análisis de largo plazo, se considera que la utilidad económica es igual a cero, ¿no? La utilidad económica es igual a cero, es decir, el nivel de precios es igual al costo medio de producción. ¿Cómo se calcula la utilidad? Pues la utilidad económica es igual al precio, menos el costo medio multiplicado por la cantidad de producción, ¿no? Donde ya sabemos, P es el nivel de precios, CM es el costo medio y Q es igual a cantidad óptima. Aquí, ¿por qué ven Q minúscula como cantidad de producción? Aquí esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque se los tengo que aclarar porque cuando ustedes vayan a los libros de texto de microeconomía, ya sea desde el más sencillo al intermedio o al más avanzado, la variable Q, que es el nivel de producción, cuando está en minúscula, esa variable Q significa el nivel de producción de una empresa. Pero cuando esa variable Q está en mayúscula, significa el nivel de producción de la industria. Ya habíamos mencionado que los factores productivos son homogéneos y los ejemplos clásicos de un mercado de competencia perfecta son los mercados agrícolas y la bolsa de valores, ¿no? Espero que estas características de la competencia perfecta ustedes las tengan completamente claras. Es necesario entenderlas, porque entendiendo esto vamos a entender los postulados de Smith. Smith estaba de acuerdo con el fomento de la competencia. Solamente a través del fomento de la competencia, pues finalmente cada una de las empresas tiene una determinada participación de mercado razonable y el consumidor se ve beneficiado y su excedente no se ve perjudicado. Ahora, aquí tenemos una gráfica. Primero vamos a explicar la gráfica en la pantalla. Luego iremos pues a nuestro pizarrón, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto de competencia perfecta? Ahí ustedes tienen una gráfica, ¿no? Una gráfica interesante. El objetivo de esta gráfica es demostrar cómo calculamos la utilidad económica. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la utilidad económica en una empresa era simplemente el ingreso total menos el costo total. Y ese ingreso total estaba dado por el nivel de precios multiplicado por el nivel de producción, ¿no? Pues precio por cantidad, nivel de ventas. Y por otro lado, el costo total era igual al costo fijo más el costo variable, donde el costo fijo pues no depende del nivel de producción, lógicamente, pero el costo variable sí depende del nivel de producción. Y habíamos realizado nuestras gráficas y habíamos encontrado el punto de equilibrio. Incluso les hice una pequeña demostración de cómo determinar ese punto de equilibrio.
Pues no solamente a través de las curvas de ingreso total y costo total se puede calcular la utilidad económica. También bajo el análisis de costo medio, donde a través del análisis de costo medio pudimos determinar en qué rangos una empresa tiene economías de escala, escala mínima eficiente y deseconomías de escala, también podemos calcular la utilidad económica. Y ese cálculo de la utilidad económica, ¿verdad? O la representación de la utilidad económica en el gráfico está dado por el rectángulo que ahí tiene marcada una flechita donde dice UE. UE significa utilidad económica. Entonces, analicemos la gráfica. En el eje de las ordenadas tenemos el signo de pesos. Lógicamente tenemos el signo de pesos, ¿por qué? Porque tanto los precios como el costo medio, como el costo marginal, que están representados en la gráfica, van a tener pues una expresión, van a estar dados en expresiones monetarias. En el eje de las abscisas tenemos la cantidad. Y la cantidad, pues como nos estamos refiriendo a una empresa, los niveles de cantidad de producción están con una Q minúscula. Ustedes van a encontrar pues que a la industria se la representa con una Q mayúscula. Bien, la curva que está en rojo, que tiene una forma parabólica, pues ya nosotros ya la conocemos, ya la analizamos en clases pasadas. Esa simplemente pues es la curva de costos medios, que es igual al costo total de producción dividido para el nivel de producción, ¿no? La curva celeste, que tiene una forma ascendente y que siempre va a pasar por el punto mínimo de la curva de costos medios, se la conoce con el nombre de curva de costo marginal. Y esa curva de costo marginal, pues ya saben, pues nos indica en cuánto incrementa el costo total a medida que incrementa el nivel de producción. Y donde dice M, pues no es otra cosa que la escala mínima eficiente, que es el punto donde el costo medio es igual al costo marginal. Pues bien, como yo les había mencionado, ahora sí, bueno, y tenemos ahí otra línea, una línea totalmente horizontal. Esa línea horizontal es cuando el precio es igual a 8 en el eje de las ordenadas. Esa línea horizontal representa la curva de la demanda en la empresa competitiva, en la empresa de competencia perfecta, y esa curva de demanda es igual. Precio es igual a demanda y demanda es igual a ingreso marginal. La triple igualdad, ¿por qué? Porque es perfectamente elástica y ¿a qué se debe que sea perfectamente elástica? Recuerden, se debe a que es perfectamente elástica porque todas las empresas en el mercado de competencia perfecta son precios aceptantes. Yo voy a hacer esta gráfica aquí en el pizarrón, ¿no? Veamos en la pizarra. Aquí tenemos el precio. Aquí tenemos la cantidad. Aquí tenemos un signo de dólares. Y la representación que nosotros tenemos a continuación es la de una curva de costos medios que tiene esta forma. Y esta es la curva de costos medios. Una curva de costos medios que tiene esa forma. Bien, después ustedes ven con una línea celeste que tenemos la curva de costo marginal. Y aquí vamos a poner costo marginal. Aquí tenemos el punto que ustedes tienen como M, escala mínima eficiente. Después tenemos el nivel de precios, que lo tenemos en verde. El nivel de precios, que lo tenemos en verde, y el precio es igual al costo marginal. Y aquí tenemos una Q, bueno, le vamos a poner Q minúscula, porque era Q minúscula, ¿no? Y aquí tenemos el nivel de producción, que le vamos a llamar Q asterisco. Entonces, ustedes tienen una gráfica en su pantalla, y aquí pues
tienen la otro punto. En ese punto de ahí es el nivel de costo medio. Entonces, ¿cuál es, si nosotros queremos, ahí no le hemos puesto un color al triángulo, pero ese triángulo rectángulo representa la utilidad económica. Entonces, si nosotros queremos señalar la utilidad económica en esta gráfica, simplemente vamos a decir que la utilidad económica es esto. ¿No? Esto es la utilidad económica. Y es por esa razón que yo digo que la utilidad económica es igual al precio menos el costo medio multiplicado por Q. No, vamos a ponerle aquí Q. Que representa ese triángulo, ese rectángulo. Precio menos costo medio multiplicado por el nivel de producción, Q asterisco. Es así como se representa la curva, es así como se representa la utilidad económica en la competencia perfecta. Esta es una gráfica fundamental, porque a partir de esta gráfica, nosotros vamos a poder entender cuando una empresa o cuando un empresario en un mercado de competencia perfecta va a tomar la decisión de salir del mercado o de permanecer en el mercado. Generalmente, pues como lo vamos a ver adelante, el punto de cierre se da cuando el nivel de precios es menor que del costo medio. Si el nivel de precios es menor que el costo medio, ya no nos da oportunidad de cubrir los costos variables. Entonces, simplemente pues estamos trabajando a un nivel totalmente de pérdida, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la forma de cálculo de la utilidad económica. La forma de cálculo de la utilidad económica, pero bajo los conceptos tradicionales de corto plazo. ¿No? Esos conceptos tradicionales pues nos dicen que la utilidad económica, ¿qué es igual? La utilidad económica es igual al ingreso total, que equivale al precio por la cantidad multiplicada por, menos el costo total. El costo total pues que es igual al costo fijo menos el costo variable. En la primera columna, donde ustedes tienen Q, ¿verdad? Donde ustedes tienen Q, ya saben, pues Q minúscula significa que está en el eje de las abscisas, es el nivel de abrigos por día que se producen, abrigos por día. Tenemos del 0 al 3, es decir, si se produce 0 abrigos, lógicamente el ingreso por ventas es 0, el costo total es 25 porque aunque no haya producción de abrigos, va a haber una infraestructura que mantener, existe un costo fijo y la utilidad ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a la resta de la columna donde está el ingreso total menos el costo total. Por esa razón 0 menos 25 es igual a menos 25. Entonces, así sucesivamente, ¿no? ¿Qué sucede si queremos producir 10 abrigos? Si queremos producir 10 abrigos, el ingreso total ¿a cuánto asciende? Si queremos producir 10 abrigos, el ingreso total asciende a 250. El ingreso total asciende a 250. Si el ingreso total asciende a 250, el costo total es de 212. Ahí está incluido el costo fijo. Y la utilidad es de 38. Como vemos, aquí se puede decir que hay dos puntos de equilibrio. Si ustedes ven, voy a ir hacia el pizarrón, si ustedes ven y voy a borrar aquí, vamos a tener una gráfica de la siguiente forma. Vamos a tener una gráfica de la siguiente forma, ¿no?
Así, algo así tenemos la gráfica. Por aquí tenemos en primer lugar, ahí tenemos en primer lugar, pues, tanto ahí va el ingreso total como el costo total, pues que está en función de los pesos, ¿no? Acá, en el eje de las X, tenemos el nivel de producción Q. La curva de ingreso total, pues, es una recta más que todo. La recta va a tener esta forma. Pero el costo total que empieza en un nivel de 25, acuérdense, porque siempre va a existir un costo fijo, independientemente de que no produzcamos nada, va a tener en cambio esta forma. Va a ir así y luego va a ir así. Entonces aquí tenemos el nivel de equilibrio. Aquí tenemos un punto de equilibrio y acá tenemos otro. La pregunta es, ¿en qué punto se da eso? ¿Dónde está la maximización de la utilidad? La maximización de la utilidad se da ¿cuándo? ¿En qué nivel? La máxima utilidad, si nosotros vemos la columna de utilidad económica, está en cuando se producen 9 abrigos, la utilidad es de 40. Entonces aquí es cuando la producción es de 9 abrigos, 9, no es Q, es 9, la utilidad económica es de 40. Pero, si producimos 4 o producimos 12, si hay una producción de 4 o hay una producción de 12, la utilidad económica es igual a 0. ¿Cómo la empresa determina esa maximización de la utilidad? Ya lo vimos, simplemente cuando el precio es igual al costo marginal. Y en competencia perfecta, el precio es igual a la demanda y es igual al ingreso marginal. Así de simple. No. El precio es igual a la demanda y es igual al ingreso marginal. Bien, ¿qué tenemos en la siguiente gráfica? En la siguiente gráfica tenemos la curva de utilidad. Q asterisco es igual a 9. ¿Qué es eso? Aquí simplemente estamos graficando la utilidad. Entonces, ahí en esta gráfica vemos con mayor claridad, porque solamente es la gráfica de la utilidad, que si la empresa produce entre un rango de 4 y 9, va a haber una utilidad económica mayor a 0. Si produce un nivel de 4, simplemente ha podido cubrir su punto de equilibrio. Si produce un nivel de 9, ¿qué ocurre? Si produce un nivel de 9, la utilidad económica es igual a 0. Ahora, aquí también podemos enfocar algo muy importante, que me olvidé mencionarlos en la pantalla anterior. Si el costo fijo, vimos que tiene un valor que es igual a 25, porque si no se produce nada, no se vende nada, no hay costo variable tampoco, lógicamente, pero hay una infraestructura que mantener. ¿Qué sucede si ese costo fijo aumenta? Si ese costo fijo aumenta, ya no va a ser 4 el punto de equilibrio a alcanzar, o sea, el nivel de abrigos a producir por día ya no va a ser 4. Va a tener que ser 6, va a tener que ser 8, va a tener que ser 10. A lo mejor si es 50, si es 70 ese costo fijo. Entonces, cuando un costo fijo es alto, le pega completamente el riesgo de operación, le pega completamente a la empresa y el riesgo de operación es alto. Si el costo fijo es bajo, el riesgo de operación es bajo. Por esa razón también nosotros vemos, por ejemplo, en los bancos, que muchas veces las oficinas son muy austeras. Esa austeridad, el objetivo que es en muchos bancos, no todos, ¿no? Esa austeridad, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es disminuir el costo fijo. Esa disminución del costo fijo le va a permitir a la tasa de interés, tanto la tasa de interés activa como pasiva. La tasa de interés activa es la que, se dice tasa de interés activa, la que capta los ahorros. Y la pasiva pues es esa tasa que permite colocar los ahorros. Esa diferencia entre tasa activa y pasiva tiene que cubrir esos costos administrativos. Y una vez que se cubren esos costos administrativos y esos costos fijos, pues ya por lo menos hemos logrado cubrir el riesgo de operación. Entonces, aquí podemos entender claramente eso. Y esta gráfica pues nos ayuda a entender más lo que nosotros analizamos
hace un momento ahí en el pizarrón. Cuando el nivel de producción es 9, claramente se ve en la gráfica de la utilidad, se maximiza la utilidad. Eso ya sabemos que se da cuando el precio es igual al costo marginal. Si avanzamos hasta a un nivel de producción de 12, no perdemos ni ganamos nada, es decir, hay un punto de equilibrio. Si producimos más de 12, ya hay pérdida. En cambio, si producimos 4, habremos logrado cubrir nuestros costos. Si producimos entre 4 y 9, la utilidad económica en la empresa va a ser mayor a 0. Bien, y una vez que ya hemos analizado la forma en cómo las características de la competencia perfecta, la forma en cómo la competencia perfecta maximiza su utilidad, ¿no? Y las gráficas tanto de ingreso total como de costo total y de utilidad económica, una vez que ya hemos analizado eso, vamos a analizar pues cómo el empresario toma las decisiones, ¿no? Cómo el empresario toma las decisiones. En esta pantalla, ustedes tienen, en primer lugar, la utilidad económica, que es igual a precio menos costo medio, multiplicado por la cantidad de producción Q asterisco, ¿no? La utilidad económica es igual a precio menos costo medio, multiplicado por la cantidad de producción Q asterisco. ¿Qué ocurre? Si el nivel de precios es P2', cuando el nivel de precios es P2', existe utilidades económicas mayores a 0. Y ese nivel de precios que es P2', ustedes lo pueden ver en el eje de las ordenadas, el precio equivale a un nivel de 8, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Si las utilidades económicas son mayores a 0, como en el mercado de competencia perfecta no existe barreras de entrada, con el mercado de competencia perfecta no existe barreras de entrada, ¿qué ocurre ahí? Si en el mercado de competencia perfecta no existe barreras de entrada. Muchos competidores comienzan a ingresar al mercado. Y el ingreso de ese mercado se da fundamentalmente porque se ve pues que hay mucha rentabilidad, ¿no? Mucha rentabilidad. Ahora, cuando el nivel de precios es un poquito inferior a 6 y ese nivel de precios toca al punto donde se da esta igualdad, vamos aquí nuevamente para que se pueda explicar mejor, ¿no? Ustedes en su pantalla tienen algo como la siguiente gráfica, ¿no? Aquí en primer lugar tienen el nivel de precios, ahí está el nivel de precios, ¿verdad? Perdón, ahí para hacer igual la gráfica están los pesos. Luego tenemos aquí Q1, Q pequeña porque es la empresa. Muy bien. Tiene la curva de costos medios. La curva de costos medios tiene la siguiente representación. Tiene esta forma la curva de costos medios. La curva de costos medios tiene esa forma. Luego tienen la curva de costo marginal. Aquí tenemos el nivel P2'. Aquí tenemos el nivel P'. Y acá el nivel P. ¿Qué sucede en este punto? ¿Qué sucede? Y tenemos así, ¿no? Aquí hay un nivel de producción Q2', aquí un nivel de producción Q', y aquí pues Q. ¿Qué tenemos en este nivel? En este punto que estamos aquí, que tenemos aquí, que le vamos a llamar punto B, en ese punto que le vamos a llamar punto B, en ese punto tenemos que se da la siguiente igualdad.
el precio es igual al costo medio y al mismo tiempo es igual al costo marginal. En este punto, el precio es igual al costo medio y es igual al costo marginal. En ese punto se dice pues que la empresa, en este análisis donde utilizamos el costo medio para determinar la utilidad económica, la empresa se encuentra en equilibrio, que es el mismo análisis cuando utilizamos las curvas de ingreso total y costo total. Si el ingreso total es igual al costo total, pues la empresa también está en equilibrio, ¿no? Entonces, en este punto, que es el punto B, en ese punto, que es el punto B, la utilidad económica es igual a cero, ¿no? En P2', la utilidad económica es mayor a cero. Pero cuando estamos a un nivel P, vamos a ponerle aquí, a este punto de aquí, vamos a ponerle A, B y acá C. Pero cuando nos encontramos en el punto A, porque siempre el nivel de óptimo de producción se fija cuando el precio es igual al costo marginal, ya no alcanzamos ni a cubrir nuestros costos medios. Por lo tanto, en ese punto, la empresa debe de abandonar el mercado. Se le conoce con el nombre de punto de cierre de la empresa. Punto de cierre de la empresa. Entonces, al principio nosotros dijimos, uno de nuestros objetivos es cuáles eran. Entender las características de la competencia perfecta, cómo determinar la utilidad económica y cuál es el punto de cierre de la empresa en un mercado competitivo. Entonces, claramente, la pantalla dice lo siguiente. En un nivel de precio P2', existe utilidad económica y el precio es mayor que el costo medio. Pero si ese nivel de precio P2' disminuye a un nivel de precios P', lo que ocurre ahí es que existe punto de equilibrio y el precio es igual al costo medio. Pero en un nivel P, que está mucho más abajo de P', en un nivel P, lo que existe es pérdida económica y el precio es menor que el costo medio. Siempre esa fijación del nivel de producción se va a dar cuando el precio es igual al costo marginal y en la competencia perfecta precio es igual a demanda y igual a ingreso marginal. Ahora, las empresas no solamente operan en el corto plazo, las empresas también se las planifica a largo plazo. Desde un punto de vista económico y para cuestiones de nuestro análisis hemos hecho dos tipos de escenarios. En el corto plazo, el capital es constante, la infraestructura productiva no puede cambiar. En el largo plazo, tanto el capital, es decir, la infraestructura productiva como la mano de obra, son variables. Son variables, ¿no? El equilibrio de largo plazo de la empresa, se da cuando la curva de costo marginal de largo plazo es igual al precio y es igual a la curva de costo medio de largo plazo. Pero también, como nosotros sabemos que esa curva, que ya lo habíamos analizado en las sesiones anteriores, esa curva de costo medio de largo plazo, es la sumatoria de las curvas de costo medios de corto plazo y cada una de esas curvas de costo medio de corto plazo representan un nivel de planta, podemos decir o podemos concluir que en el largo plazo el nivel de equilibrio se encuentra cuando el precio es igual al costo medio de corto plazo y eso es igual al costo marginal de corto plazo y eso es igual al costo medio de largo plazo y eso es igual al costo marginal de largo plazo. Ese es el equilibrio de largo plazo. ¿Cuál es la diferencia de este análisis de largo plazo con el análisis de corto plazo? Que en este análisis de largo plazo estamos suponiendo que tanto el capital como la mano de obra son variables, que son los dos factores productivos que estamos tomando en cuenta como los únicos que intervienen en el proceso de producción, ¿no? Como los únicos que intervienen en el proceso de producción. En cambio, en el corto plazo, el capital es constante y solamente la mano de obra es variable. Y esa mano de obra pues va a aumentar a medida de que se programen, se quiere incrementar el nivel de producción, se va a contratar mayor mano de obra. Si se quiere disminuir el nivel de producción, se va a disminuir la mano de obra. Eso es en sí el análisis de largo plazo, ¿no? Con el de corto plazo.
Y esa curva roja que vemos costos medios a largo plazo, ya vimos que era una curva envolvente que incluían algunas curvas de costos medios y cada una de esas curvas representaban un nivel de producción. Pues es así como hemos visto las principales características de nuestro primer mercado. El caso más extremo, la competencia. Esa competencia que fue defendida por Adam Smith y que hoy es tergiversada haciéndoles creer pues a muchas personas que la estructura oligopólica de la corporación es competencia, cuando eso no es competencia. Una vez que hemos analizado, y para adelantarnos porque en la siguiente sesión vamos a profundizar mucho más lo que es monopolio, pues vamos a ver un poquito las características del monopolio y vamos a compararlas con las de la competencia, ¿no? Pero algo que me olvidaba y que es un punto importante antes de entrar al monopolio, es que en la competencia perfecta, y voy a hacer una última grafiquita para que ustedes entiendan mejor esto. Vamos a hacer dos gráficas para que entiendan ustedes esto. Vamos a hacer dos gráficas, perdón. Ustedes tienen aquí tenemos el precio. En el eje de las... Acá tenemos, en cambio, el nivel Q de producción, pues, de la empresa. Ahora vamos a graficar la industria. Aquí tenemos el nivel de precios y aquí tenemos el nivel de producción Q mayor de la industria. ¿A qué es igual el nivel de producción de la industria? Lo voy a poner aquí. El nivel de producción de la industria Q es igual a la sumatoria, ¿verdad?, del nivel de producción de cada una de las empresas. Industria-empresa. No es necesario ponerle empresa, industria o industria-empresa. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Q minúscula representa la gráfica de la empresa. Q mayúscula representa la gráfica de la industria. Por lo tanto, aquí tenemos el precio, aquí tenemos el nivel de precios, acá tenemos la curva de demanda, acá tenemos la curva de oferta de la industria y aquí vamos a poner el punto de equilibrio de la industria, ¿no? Esta es la curva de oferta, esta es la demanda, pero de la industria. ¿Qué sucede? ¿Cómo hemos graficado la competencia perfecta? Pues con una curva de costos medios y después con una curva de costo marginal. Y esa curva de costo marginal pues nos indica, aquí está la utilidad, nos indica el nivel de producción que se satisface, ¿no? Nosotros vemos que la industria en competencia perfecta, tiene una curva de oferta. ¿Cómo se obtiene esa curva de oferta? Simplemente nosotros podemos decir que la curva de oferta en competencia perfecta, y voy a ponerlo así como la curva de oferta en competencia perfecta, es igual a la sumatoria de los costos marginales. O vamos a ponerla aquí abajo mejor. Voy a borrar un poquito y vamos a ponerla aquí abajo. Acuérdense, la curva de oferta en competencia perfecta en la industria, es igual a la sumatoria de los costos marginales de las empresas. ¿No? Por lo tanto, esta curva de costo marginal no representa otra cosa, representa la curva de oferta, es la curva de costo marginal de la empresa, pero en la empresa competitiva su curva de costo marginal es su curva de oferta. Por eso en la industria la curva de oferta
es la sumatoria de los costos marginales, tomando en cuenta que el nivel de producción es Q asterisco, es cuando el precio es igual al costo marginal, y allá ya lo vemos representado, ¿no? La curva de oferta en la industria van a ser la sumatoria de los costos marginales. El nivel de producción de la industria es la sumatoria, o sea, todo lo que producen todas las empresas. Y eso es una cuestión importante, muy importante, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Repito, la sumatoria de los costos marginales representa la curva de oferta de la industria. La sumatoria del nivel de producción de las empresas representa el nivel de producción de las industrias. Y la curva de costo marginal de la empresa competitiva representa la curva de oferta de la empresa. Por esa razón, precio es igual a costo marginal permite maximizar la utilidad económica. Entonces, para terminar, vamos a analizar rápidamente el monopolio porque vamos a profundizar en la siguiente sesión. Un monopolio es una industria en la cual existe un solo productor de un bien o servicio y no tiene sustitutos e impide entrada de nuevos competidores. Existe una barrera de entrada que es un impedimento, ya sea legal o natural, ¿no? Como por ejemplo, pueden darse patentes o puede ser que un recurso estratégico de la economía esté en manos del Estado, como el petróleo y el gas, ¿no? Y otro tipo de recursos, ¿no? En el monopolio, la curva de la demanda, a diferencia de la curva de la competencia perfecta, tiene pendiente negativa. Aquí es perfectamente elástica, la curva de demanda. El monopolio no es precio aceptante, el monopolio fija precios y producción. Como maximiza la utilidad, lo que le hace a una industria es que termina restringiendo precios y restringiendo producción y subiendo precios, perjudicando al consumidor, quitándole su excedente. En el monopolio no existe libre flujo de información. O sea, la información está muy controlada, ¿no? Pues porque es una sola empresa que representa a toda la industria. Por esta razón, pues por este impacto que tiene el consumidor, se crean muchas leyes antimonopolio. Ahora, en el monopolio, la utilidad económica es igual a ¿qué? También es igual al precio menos el costo medio. Pero en el monopolio ya el precio no es igual a la demanda, tampoco es igual al costo marginal. El monopolio fija su producción cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y el ingreso marginal, como lo vimos en nuestras clases de elasticidad, en el monopolio, tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda. O sea, se podría decir que es una recta mucho más inclinada que la curva de la demanda porque tiene el doble de su pendiente. Se maximiza la utilidad económica cuando en el nivel de producción el ingreso marginal es igual. Se maximiza la utilidad económica en el nivel de producción en que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El monopolio tiene la capacidad de restringir producción y subir el nivel de precios. Ahora, ya habíamos dicho pues que esta subida de precios le quita excedente al consumidor, pero algo más grave todavía en el monopolio, que al restringir la producción y subir el nivel de precios, lo que ocurre es que existe un costo social. Y lo que ya les había mencionado es que la curva de monopolio tiene el doble de la pendiente, la curva de monopolio tiene el doble de la pendiente de la curva de demanda. Eso es algo fundamental, ¿no? La curva de monopolio tiene el doble de la pendiente que la curva de la demanda. ¿Qué podemos dar como conclusión en esta clase? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el modelo de competencia perfecta es el caso más extremo de competencia. En este mercado todas las empresas son precios aceptantes. En la competencia perfecta existe libre flujo de información, no existe barreras de entrada, los productos son homogéneos, los factores productivos son homogéneos, por eso se considera el caso más extremo. En la competencia perfecta, la curva de demanda valga la redundancia, es perfectamente elástica, es totalmente horizontal. La competencia perfecta, los ejemplos más cercanos de este tipo de mercado son pues los productos agrícolas, la bolsa de valores. En cambio, en el monopolio solo existe una sola empresa que predomina en la industria, que tiene la capacidad de restringir producción y de subir precios para generar un costo social. Nosotros en la siguiente sesión vamos a profundizar esto del monopolio. Vamos a conocer otras estructuras de mercado como son el oligopolio y la competencia monopolística.
Finalmente veremos oferta y demanda de factores. Después realizaremos en la última sesión un análisis completo de todo lo que hemos visto en nuestro curso, tomando en cuenta las cuestiones más importantes y también recalcando lo relevante que es para el empresario estudiar un curso de microeconomía que le permite entender el comportamiento tanto del consumidor productor como estos dos actores que intervienen en el mercado. Es así como finalizamos esta clase. Espero que la hayan disfrutado mucho. Como siempre, termino dándoles mi recomendación de que realicen todas sus actividades en cada una de las sesiones. No dejen acumular las lecturas. Es muy importante que estas clases vayan y lean los libros y las complementen con lecturas para que también, si les quedan dudas, pues consulten con su respectivo asesor. Pues muchas gracias. Esto ha sido pues la clase de competencia perfecta y una introducción al monopolio. Nos vemos en la siguiente sesión.